Bienvenidos amigos al Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a una nueva emisión de Mesa de Análisis en la Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco y nos escucha a través de 1190 AM en radio o en su pantalla nos tiene en Canal 42 en señal abierta en Guayaquil, en Canal 74 por TV Cable, en Nueva Loja nos recepta en Canal 21, Canal 35 en Santa Elena y Galápagos, Canal 35 en Cuenca. En Quito nos encuentra en Canal 33 gracias a la gentileza de TV+. Esto es UCSG Radio Televisión, su señal educativa preferida. La Corporación Financiera Nacional es una institución financiera pública cuyo objeto es canalizar productos financieros y no financieros a los sectores productivos del país. En el año 2008 entregó créditos por 538 millones de dólares. La diversidad de sus productos financieros es amplia y para hablarnos de ello tenemos en nuestro estudio al ingeniero Michel Dumet Chedraui, gerente de la corporación en el país. Él es ingeniero comercial y le damos la bienvenida, pero antes de iniciar nuestro diálogo vamos a hacer conocer un ligero perfil de nuestro invitado. Michel Dumet Chedraui es ingeniero comercial, tiene una maestría en Administración de Empresas. En 1999 asesoró al Ministerio de Educación. Ese mismo año asesoró al Ministerio de Gobierno. Se ha desempeñado como gerente de diversas empresas privadas. Fue director principal de Corpey, director de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, docente universitario, gerente de la sucursal mayor de la Corporación Financiera Nacional, subgerente general de la Corporación Financiera Nacional. En la actualidad, es el gerente general de la Corporación Financiera Nacional. Gracias por aceptar nuestra invitación, ingeniero. Y realmente, como le decía tras cámaras hace un momento, creo yo que es de interés general y de interés común saber qué es la Corporación Financiera Nacional. Porque vemos muchas personas que realmente escuchamos Corporación Financiera Nacional, y que como no estamos realmente en el ámbito del movimiento del crédito, de las adquisiciones de crédito, nos suena, pero no sabemos qué es. ¿Qué es la Corporación Financiera Nacional? Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Mire, yo me sumo a las personas que, como usted, hasta antes del año 2007, tenían una muy vaga idea de lo que era la Corporación Financiera. Es una institución pública que antes exclusivamente prestaba fondos a través de banca de segundo piso. Es decir, entregaba recursos a la banca privada y estos a su vez los canalizaban a los beneficiarios finales. Lo cual significaba una comisión de por medio. Exactamente, había un spread de aproximadamente 3-4 puntos que se marginaba a la corporación. A raíz del año 2007, justamente por las necesidades de los diferentes sectores productivos, el gobierno nacional decide hacer una capitalización de aproximadamente 200 millones de dólares. Y es ahí donde la corporación un poco vuelve a coger fuerza, rediseña diferentes líneas de crédito. Atrás está la historia de la antigua corporación que le dieron más de 1.100 millones de dólares entre los famosos CDRs y cartera de bancos de segundo piso que cayeron en la crisis allá por el año 98-99. Todos esos años la corporación prácticamente se pasó tratando de cobrar esos créditos. Hay todavía más de 600 juicios, hay más de 500 millones de dólares impagos con compañías fantasmas. Esa es la historia vieja de la corporación que no queremos olvidar, pero de ninguna manera queremos que se repita. A raíz de esta capitalización, la corporación vuelve a ser banca de primer piso, es decir, entrega ya recursos directamente a los beneficiarios finales. No a través de la banca privada. Mantenemos todavía lo que es la banca de segundo piso, porque la banca privada está un poco más enfocada en lo que es las líneas de consumo, las líneas comerciales. Y como primer piso, es decir, crédito directo de la corporación, todo lo que es atender a los sectores productivos, estamos hablando de sectores industriales, pequeña industria también, agricultura, construcción, turismo, artesanías, etc. Al convertirse la Corporación Financiera Nacional en banca de primer piso, ¿significa que ustedes están compitiendo con la banca privada o no? Nosotros hemos tratado de no vernos como una competencia de la banca privada, sino más bien como un complemento. Porque nosotros tenemos créditos que son a largo plazo, estamos hablando hasta 10 años de plazo. Que no los hay en la banca privada. Que no los hay en la banca privada. Y periodos de gracia que pueden ir de 1 año hasta 4 años. ¿Qué es eso de periodo de gracia? El periodo de gracia, por ejemplo, para un sembrío de cacao, nosotros le damos 4 años porque es en el momento en el que el cacao empieza realmente a producir. Ah, o sea que la persona no les paga nada en esos 4 años.
únicamente paga intereses, que son valores muy bajos, pero no paga dividendos de capital. Entonces esto le permite al empresario tener esa facilidad en el tiempo para que en el momento que su producción empiece realmente a producir, con esos flujos va pagando el préstamo. Durante ese periodo tiene esa comodidad. Entonces este tipo de líneas blandas son las que realmente al Estado le toca manejar e impulsar los diferentes sectores. La banca comercial, como les decía, está un poquito más enfocada en lo que es consumo, vivienda, etc. A esa banca comercial, ¿qué le siguen proporcionando ustedes? Bueno, nosotros son varias alternativas. Como les decía, les damos recursos para financiar a través de segundo piso. Por ejemplo, ellos tienen una línea de vivienda mediante la cual pueden financiar casas hasta 15 años. Nosotros como corporación financiera financiamos al constructor como un periodo de capital de trabajo de hasta 3 años. Es decir, el constructor viene, hace por decir una urbanización, se demora de 2 a 3 años, y para vender cada casa al usuario final, al beneficiario final, a través de la banca de segundo piso, con recursos de la corporación financiera. Ahora, es importante también, la corporación no maneja cuentas corrientes ni cuentas de ahorros. Cuando se ustedes acerca, no tienen esa opción. no tenemos por el momento. Cuando se acerca un empresario y nos solicita un préstamo, cuando nosotros le entregamos los recursos, los deposita obviamente en la banca privada. O sea que de alguna manera también inyectamos liquidez a la banca privada. ¿Y por qué no manejan ustedes cuentas corrientes y cuentas de ahorro? ¿Los van a hacer algún rato? Esa pregunta es muy interesante porque la corporación nunca lo ha hecho, pero nosotros justamente estamos ahora haciendo un estudio que estará listo en aproximadamente mes y medio para ingresar a manejar cuentas corrientes, pero exclusivamente en el sector corporativo, con los mismos clientes que son beneficiarios de la corporación. ¿O por qué no trabajar a través de uno de los bancos del Estado, Banco de Fomento y Banco del Pacífico, para poder manejar aquello? Sería interesante, sin embargo, con el Banco de Fomento, por ejemplo, hemos querido tratar de manejar 2 líneas diferentes. El Banco de Fomento está bastante enfocado a los microcréditos individuales. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, de una manera asociativa. Ellos tienen más de 100 agencias, nosotros tenemos 10 agencias, pero tenemos entidades operadoras mediante las cuales llegamos a diferentes sectores. Hemos un poco tratado de marcar la cancha para poder trabajar cada uno en su ámbito de una manera efectiva. Ese marcar la cancha les lleva a ustedes entonces a dedicarse única y exclusivamente al financiamiento, no a la captación de inversiones. Exactamente, aunque nosotros estamos ahora diseñando un nuevo mecanismo que en aproximadamente 2 semanas va a salir, mediante el cual podríamos captar inversiones. Ahora lo podemos hacer exclusivamente en entidades del sector público. Por ejemplo, captamos inversiones del Fondo de Solidaridad, de la Contraloría del Estado, del Banco del Estado, etcétera, que nos permiten de alguna manera también financiarnos. Pero vamos a lanzar una campaña muy agresiva para que cualquier persona, cualquier sujeto pueda invertir en la corporación, con la seguridad que le da la Corporación Financiera Nacional al ser parte del Estado. Y estamos hablando de montos que pueden ir desde $5.000, $10.000, es decir, sus ahorros los podría invertir de alguna manera en la corporación financiera. Sí, porque se me venía y mientras hablábamos pensaba, bueno, si la corporación no recibe dinero de depositantes, no recibe inversiones, no maneja cuentas de ahorro, no maneja cuentas corrientes, ¿cómo vive? Mire que la pregunta es interesantísima. Nosotros estamos continuamente tratando de buscar fondos de diferentes maneras. En esta época de crisis, en este año, la corporación ha desembolsado ya $224 millones de enero a abril, que es 5 veces más que lo que se embolsó el año pasado y mucho más que los años anteriores. Y créanme que nosotros hemos tenido que hacer esfuerzos sobrehumanos para conseguir los fondos, para no parar en esa misión de seguir colocando a los sectores productivos. La tarea es complicada y las 2, 3 ideas que ustedes vos ahorita son interesantísimas porque son justo en las que estamos nosotros trabajando para seguir consiguiendo fondos y no parar. Por ejemplo, las captaciones de inversiones a 3 meses, a 6 meses, a 1 año de cualquier ciudadano, o por ejemplo, las inversiones de sectores ya más grandes, o el tratar de tener nosotros colocación vía cuentas corrientes o cuentas de ahorros, lo cual implica desarrollar toda una estructura que no se la puede armar de la noche a la mañana, pero que ya la estamos presupuestando y la estamos estudiando. Cuando ustedes reciben depósitos, diga usted, del Fondo de Solidaridad, del Seguro Social, ¿no reciben? ¿Sí? Sí, también. Cuando ustedes reciben depósitos de ellos, ustedes les pagan intereses. Por supuesto. Esos intereses están contemplados dentro del crédito que a su vez ustedes otorgan a las personas que piden el crédito. De acuerdo. Y eso les permite a ustedes recibir una tasa, Exacto. Nosotros tenemos diferentes recursos. Por ejemplo, los que nos ha hecho capitalizaciones el gobierno, obviamente es un recurso que viene a tasa cero. Tenemos, por ejemplo, préstamos con organismos internacionales, como por ejemplo la CAF, el BID,
donde hay una tasa de repente de un 3%, 3.5%. Tenemos inversiones como las que mencionábamos, el Fondo de Solidaridad, por poner un ejemplo. Nosotros les pagamos un rendimiento que está aproximadamente, tasas de mercado, un 4%, 4,5%, dependiendo del plazo. Y nosotros sacamos una tasa ponderada entre la tasa 0, la tasa 3, la tasa 4, etcétera. Y de ahí obviamente tenemos que marginar un pequeño spread en los préstamos que nosotros colocamos. Pero la corporación tiene tasas promedio de un 9%, 9.5%, que son tasas bastante bajas. Y nosotros obviamente nos marginamos ese spread para de alguna manera cubrir todos los gastos administrativos y de operación que tiene la corporación. Las utilidades que el negocio genera, por ley tenemos que seguirla reinvirtiendo en nuevos préstamos para el sectores productivos. ¿Sí les genera utilidad? Sí, el año pasado tuvimos una utilidad de 18 millones de dólares. Sin embargo, nuestra finalidad como banca pública, como una banca de servicio a los sectores productivos, no es meramente el generar utilidades, sino más bien el tratar de ir un poco más allá, porque los créditos que estamos nosotros atendiendo son sectores de mayor riesgo. Por eso es que para la banca privada no necesariamente es interesante incursionar en estas líneas, pero alguien tiene que hacerlo, y quién más que el Estado a través de la banca pública. Precisamente para conversar sobre el sector de riesgo al que ustedes pueden llegar y al que van con el mensaje económico, volvemos luego de la breve pausa que vamos a hacer y regresaremos con el ingeniero Michel Dumet-Chedraui, gerente de la Corporación Financiera Nacional en el país. Siga con nosotros que volvemos inmediatamente. Estamos de regreso con el ingeniero Michel Dumet-Chedraui, gerente general de la Corporación Financiera en el Ecuador. Ingeniero, si bien es cierto que usted nos ha explicado ya la diferencia de que la Corporación Financiera intervenía antiguamente en segundo piso, ahora lo está haciendo en primer piso, y nos hablaba también de sectores de riesgo a los que llega. Esto significa que ustedes, al decir sectores de riesgo, estamos hablando de personas que en un momento dado podrían fallar en el retorno del crédito, o es por otra consideración bancaria que se llaman sectores de riesgo? Mire, nosotros cuando otorgamos un crédito estamos haciendo un análisis muy profundo. Por un lado hemos hecho una flexibilización de las líneas de crédito de la corporación. Existían casos muy puntuales, como por ejemplo cuando hubo el famoso tema de la mancha blanca en los camaroneros o la sigatoca negra en el banano. El tema agrícola, por factores diferentes, de alguna manera es un sector riesgoso. Esa es la calificación de riesgo. Exactamente. Los créditos que está dando la corporación de alguna manera tienen un análisis muy profundo, como le comentaba, y el resultado de esta cartera que manejamos es que las tasas de mora no van más allá del 1%, incluso muy por debajo de las tasas de mora que se manejan en la banca privada. La parte riesgosa, como les decía, son las inclemencias del clima, y ahí en esos momentos donde existe un fenómeno del Niño, la corporación tiene que tratar de apoyar estos sectores y en cierta forma refinanciar, como ya se lo hizo en años pasados, ciertas deudas, tratar de darles un mecanismo de bajar un poco la tasa de interés, etcétera, porque no podemos seguir apretando y dejarlos sin oxígeno a estos sectores que a veces son aludidos por este tipo de fenómenos. Claro, definitivamente. El Ecuador es un país agrícola, gran parte de su producción está centrada en la acuicultura, en la agricultura, etcétera, y estos sectores pues se ven afectados por el invierno, enfermedades, etcétera, etcétera. En esos casos, la corporación entonces flexibiliza estos créditos, ¿los refinancia nuevamente a largo plazo o a corto plazo? Sí, ahí lo importante, como le decía hace un momento, es los plazos, ¿no? Estos clientes, inclusive más allá del tema de tasa de interés, que de por sí es ventajosa en la corporación, lo que buscan son periodos de gracia y plazos. Porque ¿qué pasaba? Antes la corporación, hace muchos años atrás, tenía una línea de crédito a largo plazo, pero no tenía el periodo de gracia. Entonces, ¿cómo le podemos exigir, por ejemplo, a un señor que tiene cacao, que al primer año ya empieza a hacer pagos fuertes cuando la planta todavía no empieza a producir? ¿Y estos créditos así con este tipo de problemas se manejan también en la banca privada? ¿Cómo se lo hace con la banca privada cuando son estos créditos a través de la banca privada?
Los créditos a través de la banca privada específicamente son, por ejemplo, para el tema de vivienda. Ellos financian casas con créditos de la corporación hasta 15 años plazo, o están mucho en el tema de consumo, o hay un crédito que se llama multisectorial, que es para diferentes sectores, son para negocios pequeños, pero la diferencia básica está en los plazos, ¿no? La banca tiene que calzar un poco sus líneas y tiene que tener un retorno a 3 años, a 4 años máximo. Ya, entonces estos productos que veo que tienen ustedes en un catálogo que me llegó, estos productos no salen a través de la banca privada. Por ejemplo, créditos para el sector pesquero, dice aquí, créditos para exportadores de FOPEX. Esos no salen a través de la banca privada, salen directo a través de ustedes. Así es, esas líneas son directas de la corporación. Esta nueva corporación financiera ha tenido que innovar muchísimo, de acuerdo a los mismos resultados que hemos tenido con rondas de empresarios. Nosotros hemos hecho muchos acercamientos con el sector privado. Es decir, ahora yo podría decir desde la corporación financiera que el sector público con el sector privado están trabajando escogidos de la mano. Nosotros en conversaciones con ellos hemos tenido la retroalimentación y hemos ido diseñando nuevas líneas de crédito, como por ejemplo el tema de la exportación. Creamos en nuestra estructura una división de comercio exterior y hoy en día estamos trabajando ya con factoring. ¿Qué significa factoring? Que viene un cliente y exporta, ¿verdad?, al exterior, tiene una factura que normalmente se la pagan a plazo en el exterior. Nosotros lo que hacemos es que esa factura la recibimos endosada por el cliente del exterior y le anticipamos la liquidez. Por decirle, si es una factura de $100.000, le entrego hasta $80.000 inmediatamente al exportador ecuatoriano, para que con ese capital pueda seguir operando. Cuando ya termina el plazo de, por decirle, 3 meses, se hace una reliquidación, tiene algún costo obviamente ese manejo y de ahí le damos el saldo nuevamente al exportador. ¿Y qué pasa si al exportador no le han pagado? Mire, la factura ya es un título ejecutivo desde diciembre del 2008. Se hizo recién ahora la reforma. Antes había un mecanismo parecido en el Ecuador, pero adicionalmente le pedían garantías reales, es decir, una hipoteca de un terreno o una casa, y le pedían un pagaré también firmado. Hoy en día, exclusivamente la factura es lo que recibe la corporación. Cuando son clientes en el exterior, estamos también trabajando con compañías de seguros, como lo es, por ejemplo, Cofase, que cobra un pequeño porcentaje y permite de alguna manera que la corporación esté cubierta. Si llega a haber algún inconveniente en el exterior, ese seguro de exportaciones es el que le devuelve los valores a la corporación. Le cubre. ¿Y esa compañía de seguros no es de la corporación? No, son compañías incluso internacionales que tienen sede en la mayoría de los países a nivel mundial. Ustedes aseguran en el caso de la exportación. En el caso de los exportadores, porque en el factoring local, que también ya lo estamos trabajando, existe una compañía ancla, tipo Pronaca, por poner un ejemplo, que es un muy buen cliente nuestro, que tiene pequeños proveedores que le venden a Pronaca, pero le venden también a plazo. Nosotros, con esa factura que Pronaca me la endosa y me la devuelve a la corporación, a esos pequeños y medianos proveedores les anticipo la liquidez para que puedan seguir operando y no tengan que esperar los 90 días de plazo. Este tipo de mecanismos no existían en el Ecuador, se los ha diseñado en esta corporación financiera y ya están al servicio de todos los usuarios. ¿De qué manera han llegado ustedes al pequeño pescador? Mire, eso es algo muy importante porque la Corporación Financiera Nacional antes estaba dedicada exclusivamente a financiar a las empresas grandes. ¿Por qué a las empresas grandes? Porque eran las únicas que tenían garantías reales, adecuadas, exigidas por la SUPRE para acceder a estos recursos. Hoy en día hemos trabajado mucho en lo que yo llamo la democratización del crédito y es darle la oportunidad a los pequeños y medianos empresarios de que accedan a estos recursos que son del Estado, que son de ellos también. Existe, por ejemplo, el crédito asociativo, donde ahí entran los artesanos, los pequeños pescadores, los industriales. ¿En qué consiste? En que se unen mínimo 5 personas que no tienen garantías reales, no tienen una casita para dejarla en garantía o no tienen un terreno, y entre ellos se garantizan tienen su bote, el motor, exactamente, es lo más seguro. Y ellos se garantizan exclusivamente de una forma quirografaria, es decir, a sola firma. El número 1 garantiza al 2, el 2 al 3, el 3 al 4. Y se meten todos ellos en un mismo proyecto en común, inician una actividad, por ejemplo, la actividad pesquera, compran unos pequeños motores, panguitas que estamos financiando,
¿Verdad? Y lo importante de esto es que entre ellos se están empujando para que ninguno quede mal en el crédito, porque si uno se cae, va arrastrando al resto. Nosotros en este tipo de créditos tenemos una mora del 0,2%. Hemos tenido una acogida espectacular. ¿Y sabe por qué? Porque esta gente no tenía acceso a recursos y esta oportunidad que le da la Corporación Financiera es la única que ellos tienen y no la van a dejar de desaprovechar por ningún motivo. Por eso están al día en los pagos, nos ha dado buenos resultados y estamos nosotros propendiendo a quintuplicar la colocación en este tipo de sectores para este año. Me ha dicho de que esa morosidad, que es muy corta, muy breve, muy leve, en relación a qué monto, quizás es un poquito difícil que usted tenga en la memoria, ¿qué monto se ha destinado o qué monto se ha dado ya al sector pesquero artesanal? Mire, para lo que es los créditos asociativos, en el año 2008, la Corporación Financiera entregó aproximadamente 15 millones de dólares. No recuerdo exactamente la cifra del sector artesanal, pero es parte de estos 15 millones. Ya. Pero para este año, nosotros nos hemos propuesto una meta de 60 millones de dólares en este tipo de créditos asociativos. Ojo que estamos hablando de créditos de $5.000, de $10.000, $15.000. Entonces, créditos muy pequeños. Exactamente, un monto de 50, 60 millones de dólares obviamente tiene un impacto muy grande en la generación de empleo en estos pequeños empresarios. ¿Ese monto se lo determina por lo que ellos piden o ustedes le ayudan con algún estudio de mercado o alguna cosa? Nosotros tenemos un departamento de asistencia técnica. Nosotros tratamos de impulsar los sueños que tienen estos pequeños artesanos o pescadores, por ejemplo, pero obviamente tratamos de inducirlos y explicarles un poco. Ellos tienen el conocimiento en la parte técnica de la actividad en sí, pero la parte financiera, la parte de flujos, de gastos, los tratamos un poco de formalizar y les damos ciertas indicaciones de cómo tienen que avanzar. Y muchas veces ha habido el caso de que ellos sobredimensionan el proyecto o de la noche a la mañana quieren ingresar en un proyecto demasiado grande y les explicamos la forma de hacerlo escalonadamente y muchas veces de las mismas utilidades que va generando el negocio van comprando ya nueva maquinaria, más recursos que la corporación les sigue otorgando el tiempo. Es decir, tratamos de ir con ellos de una forma cogidos de la mano durante todo el periodo del crédito. Un poco ustedes van controlando su dinero que no se desperdicie. De acuerdo, nosotros tenemos un departamento de supervisión y normalmente si tenemos un crédito de $50.000, no entregamos inicialmente los $50.000, sino que le hacemos un primer desembolso de $10.000, va el departamento de supervisión, verifica que de acuerdo a lo que ellos nos presentaron, el plan de inversiones se cumpla. Si tenían que comprar el motor, que esté el motor, se ve todo el código serie, se hace un reporte sobre eso, se pasa al departamento de crédito y una vez que se cumplen todos los requisitos que pidió la corporación, se hace un segundo desembolso. Eso también nos ayuda a nosotros a evitar de alguna manera que se estén desviando los recursos que presta la corporación. Lo que pasó hace muchísimos años cuando se trató de financiar a los agricultores, que en vez de comprar semilla o tractores, compraron refrigeradoras, así es, televisores, etc. De esa manera la corporación cuida su inversión. De acuerdo, nosotros en eso tenemos gente en el área de supervisión que hace un trabajo muy eficiente y como les decía, solo mediante estos reportes, una vez que se han cumplido todos los pasos que indicó la corporación, hacemos los segundos desembolsos. Es un mecanismo que nos ha dado mucho éxito y en el tipo de cartera que estamos y a la vez ayuda, porque eso impide que la tentación es grande. Pues tengo el dinero aquí, pues compro un carro. Así es. En vez de comprar el motor. Algo de lo que se ha hablado mucho es los microcréditos. Veo que ustedes también intervienen en el microcrédito. Sí, ese justamente es el crédito asociativo que le comentaba. Ah, es el mismo. Sí, la diferencia, por decirle, con el Banco de Fomento es que ellos lo manejan de manera individual y nosotros de manera asociativa. Pero el microcrédito lo habían considerado en un momento dado en algunos bancos como de 500, 600, 800 dólares. ¿Eso no manejan ustedes? No, nosotros manejamos montos que van desde los $5.000 en adelante. Y a través de segundo piso sí hay una línea de microcrédito ya con montos de $500.000, pero los manejamos a través de la banca privada, con recursos de la corporación. Usted está sintonizando 1190 AM en radio, canal 42 UHF en Guayaquil. Este es el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hacemos una nueva pausa en Mesa de Análisis y regresamos con el gerente general de la Corporación Financiera Nacional, ingeniero Michel Dumet-Chedraui. Volvemos, no se vayan.
que ustedes, queridos televidentes, radioyentes, han de haber tenido siempre la curiosidad de saber qué nomás se puede hacer con la corporación financiera, o la mirábamos o la veíamos como algo inalcanzable, algo que no estaba apto para el público normal, común y corriente, y que solamente estaba destinada a los grandes inversionistas, a las grandes empresas. Nos estamos dando cuenta que no es así. Y precisamente sobre una de estas partes queríamos consultarle al ingeniero Dumet sobre el programa de emprendedores. Ustedes tienen un programa de emprendedores que veo acá, tienen en el catálogo, se ven gente en computación, en cocina, en estudios, en agricultura, etcétera. ¿En qué consiste este programa? ¿Cómo financian ustedes al que arranca con una nueva empresa? Ese es un tema muy importante porque existen universidades, como esta prestigiosa universidad, que tienen alumnos que se gradúan, que tienen el conocimiento técnico, pero que para emprendimientos, cuando tienen ellos una gran idea que la quieren poner en marcha, no tienen los recursos para poderla gestionar. Ni tienen tampoco el respaldo porque son muchachos recién graduados, jóvenes, seguramente sin antecedentes de crédito. Exactamente, entonces imposible prácticamente acceder a un nuevo recurso y no tienen tampoco las garantías porque están recién empezando, son jóvenes con muchas ganas, con mucho conocimiento, pero que no tienen todos estos recursos que hemos mencionado. Entonces la corporación ha venido firmando convenios como el que firmamos con la Universidad Católica, justamente para que la universidad pase a ser un organismo que le permita al alumno tratar de perfeccionar sus ideas, tratar de ayudarlo a diseñar todo un plan de negocios y presentarlo a la Corporación Financiera Nacional para que la Corporación Financiera Nacional, en este caso, ingrese con recursos a otorgar líneas muy flexibles. Este tema de socioempresa que nosotros lanzamos hace algunos meses ha tenido una acogida muy interesante, pero en el tiempo la hemos ido perfeccionando justamente con los mismos alumnos de diferentes universidades que se han acercado con proyectos a la corporación. Queremos que sea una línea tan exitosa como las otras que hemos tenido y la hemos venido perfeccionando en el tiempo. Inicialmente la corporación entraba como un socio con el emprendedor. Nosotros invertíamos un capital y en el tiempo la corporación iba desinvirtiendo y le permitía al mismo estudiante adquirir la totalidad de la empresa. Había que hacer un mecanismo vía bolsa de valores que compraban las acciones. Hoy en día, por pedido de los mismos estudiantes que hemos tenido relación, la corporación ya no está manejándolo exactamente así, sino que más bien está sacando una nueva línea, que estará lista en los próximos días, mediante el cual le va a otorgar recursos directamente ya al beneficiario, en este caso al estudiante, sin ingresar a la corporación como socios, porque ellos querían de alguna manera sentirse realmente desde el inicio los dueños de su proyecto. Entonces la corporación le va a entregar recursos blandos y lo importante va a ser que como no tienen garantías, el mismo producto que vayan a comprar, por ejemplo, una maquinaria para fabricar, qué sé yo, alguna vez nos mostraron un producto, unas carteras que uno las abría y dentro tenían una luz que iluminaba muy bonito para ver, para las mujeres, para ver las cosas que tienen adentro. Entonces, la misma maquinaria que sirve para fabricar estas carteras que están comprando con los recursos de la corporación es la que va a quedar como garantías. Entonces, exigimos mecanismos mucho menores en cuanto a porcentajes para este tipo de créditos. ¿Desde cuánto va este crédito para emprendedores? ¿Cuánto es el mínimo, el piso? Ese crédito lo vamos a hacer de $10.000 hasta un tope de $100.000. Y se pueden de alguna manera hacerlo de manera individual los estudiantes o unirse 2, 3 estudiantes, formar una pequeña empresa y pedir los recursos a la corporación. Pero lo clave aquí, lo importante es el rol que va a jugar la universidad. Porque es la universidad... ¿Por qué? ¿Cómo interviene la universidad? Ellos tienen que presentar el proyecto no a la corporación financiera, sino en este caso a la Universidad Católica. La Universidad Católica va a estudiar de 50 proyectos que le presenten, 20 proyectos que crea que realmente de alguna manera generan un emprendimiento y califican. Y en ese momento pasa recién a la corporación financiera. O sea, nosotros estamos un poco confiando en el aval que la universidad como un organismo técnico teórico les va a dar a este tipo de proyectos, ayudando a sus mismos alumnos que se están graduando para que ya arranquen con su propia iniciativa. ¿Este aval no constituye garantía económica? De ninguna manera, de ninguna manera es un aval técnico. Es un aval técnico nada más. Así es. ¿Y están teniendo respuesta no solo en la Católica, también la tienen en otras universidades? Sí, hemos firmado con universidades a nivel nacional, con la Universidad Espíritu Santo, con la Universidad Estatal. El día de ayer estuve en La Tacunga con la ESPE, que tiene a nivel nacional también
diferentes universidades en todas las provincias, y así lo estamos replicando porque queremos tener una cobertura de todo el Ecuador, no solo como era antes en la Corporación Financiera, que se enfocaba en la matriz en Quito y en la sucursal mayor en Guayaquil, sino que estamos enfocando esfuerzos a nivel nacional. Esto permite al joven que recién empieza a arrancar con su propio negocio, lo cual es muy interesante. Por supuesto. Veo que tiene por aquí también crédito directo para transporte y microcrédito para transporte. ¿Qué es? ¿Cuáles son las diferencias? La línea del crédito directo para transporte es una línea que la diseñó el Gobierno Nacional justamente para apoyar al sector transportista. La idea es renovar el parque automotor en 21.000 unidades hasta el año 2011. Ya lo hemos hecho con 5.000 unidades. ¿Hablamos de taxis o de buses? Estamos hablando de taxis, de buses de transporte escolar, de transporte pesado, dentro de la ciudad, interprovinciales, etc. ¿En qué consiste? En que hay vehículos que ya pasaron su vida útil, ya tienen más de 10, 15 años dependiendo del caso, y son vehículos que son un peligro para la ciudadanía. Y aparte, para el mismo conductor, dueño del vehículo, le genera muchos gastos de repuestos, de lubricantes, etc. Ese vehículo ahora pasa a chatarrizarse, le entrega el gobierno un bono por esa chatarra, un bono que va desde los $3.000, $5.000, dependiendo del tipo de vehículo, y ese bono lo sirve como una cuota inicial al crédito en la Corporación Financiera Nacional. Y el saldo se lo financia la corporación hasta 5 años o hasta 8 años plazo, con una tasa de interés muy preferencial en cómodas cuotas que le permite a él ya tener una unidad nueva. Y esto de aquí es un convenio integral muy interesante que se lo coordina, por cierto, con el Ministerio de Industrias. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de seguridad para toda la ciudadanía, sino que también incluso tiene que ver con el medio ambiente al ser vehículos que ya no contaminan. Que ya no contaminan. ¿Y el microcrédito para transporte? El microcrédito para transporte es una línea que se la financia a través de la banca de segundo piso. Ya, ¿y qué va destinado para arreglar carros? Sí, básicamente es para financiar unidades nuevas de bajo valor. Exactamente, Ya. A través de la banca privada. En el turismo, ¿cómo está interviniendo? El turismo es un sector bastante interesante. Hemos firmado convenios con las cámaras de turismo aquí en el Guayas y me parece que también en la Sierra con otra cámara. Son parte del directorio de la Corporación Financiera de las diferentes cámaras, tanto de la costa como de la Sierra. Y la ministra de Turismo es parte del directorio. Le hemos dado un impulso muy grande. Hemos tenido a nivel nacional diferentes hoteles que se han ido realizando. Por ejemplo, aquí en Guayaquil tenemos el Hotel Marriott, que es un hotel muy grande, está el Hotel Apar Kennedy, ¿Hotel etc. Marriott en dónde? El nuevo Marriott que está en La Orellana, que está próximo a inaugurarse. Ya. Entonces, estamos viendo que la corporación está financiando desde hoteles pequeños hasta hoteles grandes. A todos los segmentos queremos atender y se les da un plazo asimismo de hasta 10 años con periodos de gracia. Tenemos muchos, por ejemplo, restaurantes en el sector, por decirle, la vía costa, en las vías de la playa. Esos también son considerados como un sector turístico. Y asimismo hemos replicado esta iniciativa en la sierra y en la costa, ¿no? ¿Ustedes están enfocando el crédito en el campo turismo únicamente a todo lo que es infraestructura hotelera e infraestructura de restaurantes, no a ningún otro lado? También tenemos lo que son unidades de transporte que sirven justamente para trasladar a pasajeros a diferentes ciudades, también han sido financiadas por la corporación. ¿Qué respuesta han tenido en eso? ¿Sí han tenido acogida? Porque se supone que el turismo es uno de los renglones que más aportaría al país. Sí, justamente un 6% de las actividades que se financiaron el año pasado tienen que ver con el turismo y va en incremento. Y está concatenado de alguna manera con el trabajo que está haciendo el gobierno, por ejemplo en el Ministerio de Obras Públicas, en lo que se refiere a infraestructura vial, porque es muy importante para poder acceder a este tipo de hoteles que se los están haciendo en diferentes ciudades, tener carreteras que permitan de una manera cómoda llegar a los turistas. Veo que aquí tienen otro producto que dice programa de financiamiento bursátil. Tienen manejo de adquisición de papeles, títulos, valores, etcétera. ¿Cómo están funcionando con eso? Sí, este mercado se lo ha apuntalado de una manera bastante interesante a través de la corporación. Trabajamos permanentemente con las casas de valores y la corporación es otra forma de inyectar liquidez a las empresas, es mediante la compra de obligaciones de compañías o mediante la titularización. Se va a hacer, por ejemplo, un constructor va a hacer un plan de vivienda y saca títulos sobre ese proyecto a futuro que va a generar. La corporación es uno de los intervinientes en el mercado que compra esos títulos. Y lo más importante, la corporación se ha convertido en un referente
porque cuando otro tipo de compañías ven que la corporación está interviniendo a comprar obligaciones o titularizaciones de una empresa, por el análisis profundo financiero que nosotros realizamos, tienen mucha confianza, se genera este tipo de confianza, se la replica en el mercado y empiezan también a comprar estos títulos, y de alguna manera estamos inyectando también recursos de esta manera a las diferentes empresas. Definitivamente, porque ese es el espíritu precisamente de los títulos valores y de las emisiones de obligaciones. En esta parte, ustedes trabajan a través netamente de las bolsas de valores. Exactamente. Nosotros podemos comprar a través de las bolsas de valores. Únicamente así, claro, conforme así establece la ley. De acuerdo. Y en cuanto a la utilización, ¿ustedes le hacen un seguimiento a la utilización del dinero que han invertido en esas compras? ¿También hacen el mismo trabajo que hacían con el pequeño inversor? Sí, de acuerdo. Se hace primero un análisis inicial para ver si compramos los papeles. Obviamente estos salen al mercado con una calificación de AA, AAA, etcétera. Y posteriormente, cuando compramos, por ponerle un caso, acciones de una compañía, en los directorios de estas compañías nosotros enviamos a un delegado de la corporación. Entonces, de alguna forma está siendo parte de las decisiones importantes que se van tomando en esta compañía a lo largo del plazo que nosotros mantengamos esas acciones. Del plazo que mantienen ustedes los títulos, valores, las acciones, lo que sea. De acuerdo. Y mantienen a su vez la seguridad. En general, en todos estos proyectos de inversiones, ¿qué nivel de morosidad han tenido? En general, de todas las líneas de la todas corporación. las líneas de la corporación. Estamos en un promedio de un 1.4%, me parece que fue el corte abril, que es realmente bajo, ¿no? ¿Y eso en relación a la banca privada? La banca privada está en tasas entre el 3 y 4%. De morosidad. Así es. De todas maneras, es una morosidad baja. Es una morosidad muy baja, es una cartera que empezó a funcionar desde el año 2007 y creo yo que por el tipo de créditos que estamos dando, el tipo de oportunidades, los clientes, como le comentaba al inicio, no las han querido desaprovechar y saben que la forma de seguir manteniendo esta relación con la corporación es estando al día en sus pagos. ¿Cuánto tienen para invertir todavía a lo largo del año, ingeniero? El año pasado logramos superar todas las expectativas de colocación. La corporación financiera en los años anteriores no había pasado de 150 millones de dólares. Nosotros llegamos a un presupuesto, había un presupuesto de 300 millones y llegamos a colocar 538 millones de dólares. Este año, por la demanda que tenemos 200 millones ya desembolsados de enero a abril y tenemos en análisis más de 400 millones de dólares. ¿Superarán la meta del año pasado? Es muy probable que la superemos. Y lo más importante de todo, que más allá de superar las metas en números, nuestro mayor énfasis lo queremos hacer en superar la meta en beneficiarios que acceden a los recursos. Porque era muy fácil reunir 10 compañías grandes, entregarle 50 millones a cada uno y lograr cumplir la meta. Más bien queremos ampliar los servicios, la cobertura de la corporación y mejorar el número de beneficiarios. Una última pausa en Mesa de Análisis en la actualidad y volvemos con las conclusiones de este programa con el ingeniero Michel Dumet-Chedraoui. Brevísimas conclusiones con el ingeniero Michel Dumet-Chedraoui, gerente general de la Corporación Financiera Ecuatoriana. Ingeniero, ¿usted cómo calificaría entonces la actividad que está realizando la corporación en este momento? ¿De buena, positiva, expectante? ¿Usted cree que les falta llegar a más gente? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo usted se autocalifica lo que están haciendo? Si bien es cierto que los resultados en cuanto a cifras de colocación, en cuanto a cartera de mora son espectaculares, nosotros somos ese tipo de administraciones que no nos queremos quedar contentos. Nosotros sabemos que hay mucho más por hacer, líneas nuevas que estamos sacando, no en la corporación, sino en el país, como le comentaba, el factoring, el fondo de garantía crediticia, que es que la corporación cubre, cuando no le alcanza la garantía a un pequeño empresario, la corporación se lo va a cubrir mediante un fideicomiso. Eso es algo que en otro programa lo podríamos comentar. Hemos trabajado mucho en la reducción de los tiempos de análisis, entonces en este sentido creemos que hay mucho trabajo todavía por hacer y queremos seguir trabajando con el mismo énfasis, el mismo entusiasmo para ser un verdadero brazo ejecutor de las políticas productivas del gobierno nacional. Entonces, ¿usted cree que les queda mucho por hacer?
Sí, hemos avanzado un camino muy grande, pero con esta ambición que tenemos de fortalecer realmente a los sectores productivos a través de la Corporación Financiera Nacional, creemos que todavía queda un camino bastante amplio por continuar. Definitivamente, de lo que acabamos de ver y de lo que conocemos, la Corporación Financiera Nacional definitivamente ha tenido un vuelco y está llegando a sectores a los cuales antes el crédito, al menos el crédito oficial, no llegaba. Estaba dirigido ese crédito normalmente a las bancas a través de la banca de segundo piso, a ser manejado a través de la banca nacional. En este momento, cuando precisamente se habla de las dificultades del crédito, que la banca nacional no está otorgando crédito, encontramos la posibilidad de encontrar crédito directo para el pequeño comerciante, el pequeño agricultor, en definitiva, para cualquier persona que con un proyecto definitivamente estructurado, armado, posible, realizable, bajo un control que nos acaba de indicar el ingeniero que se lo hace, pueda realizar un negocio que lo lleve a cambiar su forma de vida, a cambiar su familia, a cambiar su futuro. Veamos por aquí y en una próxima ocasión conversaremos nuevamente con el ingeniero Michel Dumet para poder saber cómo va avanzando y hacer una especie de pregunta por parte de nuestros oyentes que son ustedes y poder saber cómo va funcionando esa corporación y si realmente está dando los resultados que aspiran ellos y que ustedes también aspiran a que los den. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Gracias. Y recuerden ustedes de que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico mesadeanálisis@ucsg.edu.es. Volveremos con ustedes cuando la actualidad así lo amerite o cualquier hecho lo haga necesario. Hasta entonces.